Bueno, hoy vamos con la primera profecía del ministerio, la creación del ministerio y vida del Mesías. Para eso vamos a ir al libro de Isaías, en el capítulo 9, versículos 1 y 2. Vamos a leerlo. Dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que esté ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta profecía predice que el Mesías llevaría su ministerio a la región de Galilea, que era entonces un lugar despreciado en su tiempo, pero que iba a recibir la luz de Dios a través de Cristo. Vamos a ponernos un poco en contexto para ver qué era Galilea. La tierra de Zabulón y Neftalí estaba en el norte de Israel, en la región de Galilea. En los tiempos de Isaías, todo este territorio, había sido devastado por los asirios y sumido en una gran opresión. Esto lo podemos encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 29. Galilea era considerada una región despreciada, en la que había mucha influencia pagana debido a la mezcla con gentiles. Era un lugar de tinieblas espirituales. Ya sabemos que en esa época los gentiles ni siquiera se podía uno juntar con los gentiles. Los gentiles que eran los extranjeros, la gente que venía de fuera. Pero sin embargo, Dios prometió que un día la luz llegaría a esa región, trayendo salvación y restauración. Podemos ver cómo se cumplió en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 13 al 16, en los que se cita directamente estos dos versículos de Isaías para explicar cómo empieza Jesús su ministerio. Dice así: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Como veis, es prácticamente, literalmente, cita a Isaías, aquí el libro de Mateo. Y por lo que vemos, en el contexto en el que está, Jesús no comenzó su ministerio en Jerusalén, que era el centro religioso de Israel, sino en Galilea, una región menospreciada. Esto nos muestra que Dios no hace acepción de personas, no excluye a personas y trae su luz a los que más la necesitan. Isaías nos dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esta luz es Cristo mismo, y eso lo podemos verificar en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. En Galilea, Jesús predicó el Evangelio. Sanó enfermos y echó fuera demonios, cumpliendo así la profecía. Sus primeros discípulos, de hecho, fueron galileos. Fueron pescadores humildes que iban a cambiar el mundo con su mensaje. Y a pesar de que muchos menospreciaban Galilea por aquel entonces, Dios la usó para manifestar su gloria. La cosa es que vivimos en un mundo lleno de tinieblas, pecado, sufrimiento, miedo y desesperanza. Sin embargo, la Biblia nos dice que una gran luz ha resplandecido y esa luz es Jesucristo. Así como Galilea recibió la luz del Mesías, hoy Cristo quiere brillar en nuestras vidas. Dios podría haber enviado a su Hijo a Jerusalén,
a empezar allí y a predicar allí, pero eligió, sin embargo, Galilea, una región humilde y una región que era rechazada. A lo mejor tú te sientes indigno, débil o despreciado, pero Cristo viene a los que más lo necesitan. Gracias, Señor. Él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto lo vemos en Lucas capítulo 5, versículo 32. No importa el pasado que tengamos, porque Jesús quiere traer luz a tu vida. Cuando Jesús llegó a Galilea, pues todo cambió. Las personas recibieron sanidad, libertad y esperanza, como hemos visto antes. Los pescadores se convirtieron en discípulos de Dios, de hecho los primeros, y los que vivían en tinieblas encontraron salvación. Si dejas que Cristo entre en tu corazón, su luz cambiará tu vida, disipará las tinieblas y te dará nueva esperanza. El Evangelio es la luz de Dios para el mundo, pero cada persona debe decidir si la recibe o la rechaza. Hay algunos que prefieren seguir en tinieblas y alejarse de Dios, y otros siguen a la luz de Cristo y encuentran vida eterna. Pero Jesús te dice hoy, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto está en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Vamos a orar para dar gracias al Señor, porque en medio de las tinieblas enviaste a Jesús, Señor, para ser la luz del mundo. Gracias porque, así como llevaste tu mensaje a Galilea, también lo traes a nosotros, estemos en la época que estemos. Te pedimos que tú estés con nosotros en cada día, Señor, que nos liberes de todo pecado y que nos protejas de todo, Señor. Que podamos caminar siempre contigo, indiferentemente de las circunstancias que tengamos. En tu nombre, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Yo he titulado este mensaje en el día de hoy, Ver para creer. No, creer para ver, al contrario. Creer para ver, no ver para creer. Creer para ver, al revés. Yo creo que, bueno, de todos los sentidos que tenemos los seres humanos, todos son importantes, ¿no? Conocemos los sentidos que tenemos nosotros, ¿verdad? Las niñas, habéis estudiado los sentidos del cuerpo. ¿Cuáles son los sentidos que tenemos nosotros? El tacto, muy bien. El olfato, muy bien. La vista, perfecto. Uno que te gusta mucho a ti. Eso, el gusto. Exacto, el oído. Pues, básicamente, bueno, un poquito románticamente tenemos 5 sentidos, aunque desde el punto de vista biológico tenemos algunos más porque se diversifican un poco los del tacto. Pero bueno, todos estos sentidos son muy importantes para que nosotros nos relacionemos con nuestro entorno. Ya eso lo sabemos, lo hemos estudiado en biología, ¿no? Pero la mayoría de los científicos están de acuerdo en que hay uno que destaca sobre los demás, que es especialmente, digamos, aunque sea un poquito, destaca sobre los demás. Y estamos hablando del sentido de la vista. El sentido de la vista es súper, súper importante. Yo por mi parte, pues me puedo imaginar, podemos hacer un ejercicio imaginativo, ¿no? Imaginarnos que nos falten alguno de los sentidos. Yo me puedo imaginar que me falte, qué sé yo, escuchar, el oído. Sería francamente duro no poder escuchar música, no saber lo que es la música, no saber qué es la voz de nuestros seres queridos. Muy difícil, pero bueno. También sería muy, muy difícil, pienso yo, no poder saborear los alimentos, ¿no? Imagínate tener que comer y que todo te sepa ahí a corcho de embalaje, sin ningún tipo de sabor ni nada. O sea, comer por comer, bueno, porque hay que comer, pero no tener esa alegría de poder saborear los diferentes tipos de alimentos, meter un bocado a la boca y sentir pues lo salado, lo dulce, lo ácido, lo amargo, las texturas incluso, ¿no? Y eso también pues debe ser muy complicado, ¿no? No poder percibir los olores también debe ser el olfato, aunque hay que reconocer que a veces
hay que reconocer que a veces viene bien, ¿no? Hay algunos lugares en donde, uy, ¿por qué tengo yo el olfato? ¿Por qué me lo traje puesto, no? No tener tacto debe ser también bastante complicado, ¿no? Imagínate. Por lo menos a los hombres que nos gusta tanto rascarnos, o sea, imagínate que de saber que en algún punto de nuestro cuerpo algo nos está picando y no saber qué es, a mí me mataría. Aunque parece una tontería, yo decía, me quiero rascar, por favor, pero no me pica nada. No. Y puede ser muy peligroso. Imagínate cortarte y no darte cuenta y comenzar a desangrarte y darte cuenta que te estás desangrando ya cuando prácticamente estás a punto de morir, ¿no? Pero, hermanos, vivir privado del sentido de la vista debe ser definitivamente bastante duro, ¿no? Desde el punto de vista de la historia del ser humano, la vista pues ha jugado un papel fundamental, ¿no? Al momento de encontrar comida, al momento de protegerse contra los peligros del entorno, ¿no? Y es curioso que la primera vez que nosotros vamos a las Escrituras, en el libro del Génesis, la primera vez que Dios interactúa con lo creado, lo hace a través del sentido de la vista. Esto entre muchas comillas, ¿no? Porque sabemos que Dios es mucho más sublime, está por encima de lo que nosotros entendemos como los sentidos, pero sí que la Biblia se revela a nosotros en un Dios que crea la luz. ¿Y qué hace después de crear la luz? Vio que la luz era buena, que la luz que había creado era buena, y así con todas las cosas que va creando, ¿no? Después, la primera referencia que tenemos del hombre relacionándose con el entorno de su creación fue ver los árboles que tenían frutos que eran agradables a la vista. Es curioso, nos dice, nuestra versión Reina Valera dice delicioso a la vista, no dice delicioso al paladar, que es lo correcto, ¿no? Cuando tú lo pruebas y está rico, dice delicioso a la vista, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano primero le entra por la vista, ¿no? Imagínate que vas con un poquito de hambre por la calle y ves esa valla publicitaria con esa hamburguesa de triple carne, doble bacon y triple cheddar que se derrite y te empieza, pues, ni siquiera la has olido, ni siquiera la has saboreado, cuando ya tus sentidos empiezan a decir, pues tienes hambre, y empezamos a salivar y empezamos a saborearla, por lo menos en nuestra mente, ¿no? En el Génesis también, si hacemos un poquito de memoria, recordamos que la primera promesa, entre comillas, ¿no?, de la serpiente, si comían del fruto prohibido, el cual, dicho sea de paso, también nos dice la palabra que era agradable a la vista, no lo habían probado todavía, pero ya era agradable a la vista, ¿no?, a los ojos, ¿no? Es que la promesa era que no iban a morir, sino que serían abiertos los ojos. Y era tan importante que ya se habían dado cuenta el hombre, el sentido de la vista, que esa frase se constituyó una tentación. Imagínate que lo que yo estoy viendo ahora es tan importante. Imagínate si mis ojos se van a abrir más todavía, que voy a ser capaz de ver cosas que con mis ojos naturales no voy a ver, ¿no? Entonces allí se constituyó pues una tentación, desde luego, bastante importante, ¿no? Irónicamente, el hombre come del fruto prohibido y sus ojos, dice su palabra, que fueron abiertos. Pero aunque fueron abiertos sus ojos, lo primero que le ocurre al hombre cuando está en el huerto del Edén no es ver a Dios, aunque tenía los ojos abiertos. Es una de las cosas más curiosas, sino escucharlo. Dice la palabra que oyeron a Dios que iba caminando por el huerto y se escondieron, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban desnudos. Ni siquiera les sirvió esa apertura de ojos para poder ver mejor a Dios, ¿no? Sino que lo que hicieron fue escuchar la presencia de Dios allí en el huerto, ¿no? Paradójicamente, hermanos, el sentido de la vista, un sentido tan importante para nosotros como seres humanos, se convierte muchas veces en el sentido o en el enemigo principal del creyente, porque se constituye, ya lo veremos más adelante, la antítesis. Segundo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tenemos? Un versículo cortito. ¿Qué dice? Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Y antes de
adentrarnos un poquito en lo que significa esta frase o desarrollarla, me gustaría que nosotros pudiésemos ver en qué contexto el apóstol Pablo dice o le dice a los corintios, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros andamos por fe y no por vista. Bueno, el apóstol Pablo le está escribiendo una carta a la iglesia de Corinto, ¿no? Allí en el istmo de Corinto, por Grecia, ¿no? Y en el capítulo 4, un capítulo antes, el apóstol Pablo ya viene estableciendo un contexto en donde él está pasando junto con sus amigos de predicación. Se recuerdan que él estaba pues en esos viajes misioneros allí en Grecia, en Asia Menor, todo esto que hemos visto en el libro durante el estudio del libro de los Hechos, ¿no? Él estaba en tribulaciones, en persecuciones, ¿no? Y uno de los tantos momentos en que Pablo pues se encontraba pues en esas dificultades y en esos puntos complicados, pues él escribió esta carta pues a los Corintios, ¿no? Y Pablo sabía que tenía muchas posibilidades de perder su vida, o de salir herido en todas sus aventuras y todos sus viajes misioneros, ¿no? Y entonces él comienza el capítulo 5 hablando acerca del cuerpo físico y le denomina al cuerpo morada, ¿no? Le dice, pues esta morada, este tabernáculo es hablando pues de su cuerpo físico, ¿no? Y él dice que un día este cuerpo va a dejar de existir y nosotros vamos a presentarnos delante de Dios con un cuerpo nuevo, con un cuerpo no hecho con mano de hombre, ¿no? Un cuerpo ya que no se cansa, que no se deteriora, que no se corrompe, no hecho de manos de hombre, sino eterno en los cielos, ¿no? Porque eso es lo que un día vamos a hacer y vamos a estar delante de la presencia del Señor con un cuerpo nuevo. Y el apóstol Pablo dice que nosotros sabemos, ahí lo dice al principio del capítulo 5, sabemos que vamos a tener eso por una razón muy especial, porque el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas nos ha dado sus arras. La Reina Valera dice las arras del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué viene todo esto? ¿Cómo lo podemos relacionar? Bueno, lo voy a comentar, os voy a explicar con un ejemplo. Mis suegros, ellos pues están haciendo las gestiones para comprar un piso y ellos hicieron un adelanto, un anticipo para, que se llama las arras, para que ese piso pues quedara como reservado para ellos. Y el otro día nos estaba comentando el hombre de la inmobiliaria que había una persona que tenía, junto paralelo a eso pues estaban haciendo las gestiones para solicitar la hipoteca. Pero había uno que estaba detrás del piso, que quería el piso también. Y lo iba a pagar al contado, o sea, tenía el dinero en el bolsillo. Mira qué impresionante, ¿no? Pero él no podía hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque habían unas arras, un anticipo que ya se habían pagado. Entonces, ¿qué pasa con esas arras, con ese anticipo? Pues básicamente garantizaban que lo que ellos iban a adquirir estaba reservado para ellos y funciona como garantía de que nadie se lo iba a poder quitar. Aunque el hombre tuviese el dinero en efectivo, pues ellos ya habían dado ese anticipo y no se lo podían quitar. Dice la palabra que el Espíritu Santo que mora en nosotros son las arras que Dios nos ha dado. Es como un anticipo que Dios nos ha dado para que nosotros tuviésemos esa seguridad de que hemos sido adquiridos por Dios y tenemos total garantía de que un día esta morada o este tabernáculo o este cuerpo que tenemos aquí va a ser cambiado y vamos a tener un cuerpo nuevo y diferente delante de la presencia del Señor. Y es así cuando llegamos, eso lo dice en el capítulo 5, en el versículo 5 del capítulo 5 que acabamos de mencionar. Y comenzamos a leer el versículo 6. Dice, después que el apóstol Pablo dice eso, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, en este tabernáculo, entre tanto nosotros vivimos en este cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Mientras estemos vivos aquí en la tierra, ¿no? Estamos ausentes del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros, mientras estemos aquí, Dios no está con nosotros. No, quiere decir que mientras estamos aquí, no estamos cara a cara en la presencia de Dios.
un día, cuando estemos delante del Señor, pues sí estaremos cara a cara en presencia absoluta con nuestro Señor. Pero de momento, mientras estemos en este cuerpo, sin embargo, vivimos confiados. Eso es lo que inicia diciendo el apóstol Pablo en el versículo 6. A pesar de que estamos ahora en este cuerpo, ausentes del Señor, vivimos absolutamente confiados. ¿Por qué? Porque tenemos el anticipo del Espíritu Santo, que ya nos ha pagado, que ya está diciendo, pues este me pertenece, que a este no me lo quita nadie. Entonces, esa es la confianza que el apóstol Pablo quería transmitir, ¿no? Y es en este punto donde el apóstol Pablo encaja el versículo 7, que dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto va a ser así? Lo que nosotros vemos cada día es un cuerpo que se deteriora, ¿no? Que se enferma, que hay que cuidarlo, que va perdiendo facultades. Pero Pablo dice, lo que nosotros vemos no es lo que nos impulsa en nuestra carrera, en nuestro caminar como creyentes. Porque nosotros no nos movemos por lo que vemos, sino que nos movemos, ¿por qué? Por la fe. Por la fe. Y por la fe sabemos que un día este cuerpo, este tabernáculo, será cambiado por otro celestial y estaremos con ese cuerpo nuevo en la presencia del Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y concluye esa idea en el versículo 8, diciendo, pero confiamos, o sea, tenemos confianza, mantenemos nuestra confianza. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que lo que nos gustaría a nosotros es estar muertos, ¿no? Sin este cuerpo, pero estando delante de la presencia del Señor. Aunque ausentes del cuerpo, pero ahora ¿cómo estamos? Presentes en este cuerpo, ausentes del Señor, pero confiados, porque tenemos ese anticipo, esas arras que nos ha dado Dios de que un día esto será así. Esto lo quería comentar para que entendiésemos un poquito en el contexto que el apóstol Pablo está diciendo esta frase, que andamos por fe y no por vista, ¿no? Y yo creo, hermanos, que una de las razones por las cuales a nosotros como creyentes muchas veces en el camino de nuestra fe se nos hace tan difícil, se nos hace tan cuesta arriba el camino de la fe, es porque el creyente no se guía por lo que ve, sino que se guía por la fe, o eso es lo que debería ser el mundo ideal. Pero ¿qué pasa? Que para nosotros la vista es tan importante. Desde que abrimos los ojos tenemos nuestros sentidos que entran en esa relación con nuestro entorno, que es tan complicado para nosotros poder conciliar estas cosas, ¿no? Y dice la palabra que el creyente no se guía por lo que ve, sino por la fe. Andamos por la fe y no por vista. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? Si nosotros cogemos un libro de teología y decimos, pues mira, yo quiero analizar los diferentes conceptos teológicos que normalmente nosotros manejamos. Y voy a hablar acerca, por ejemplo, de la salvación. La Biblia no es un libro de texto que nosotros abrimos y decimos, bueno, tema 15, la salvación. La salvación es conceptos de salvación, tipos de salvación. No, la Biblia no funciona así, ¿no? Si nosotros vamos a leer por ejemplo, lo que es la justificación, la regeneración, el pecado, todo ese tipo de cosas en los libros de teología, pues en los libros de teología han tenido que hacer un ejercicio de coger pues cada diferentes textos, diferentes contextos y armar un concepto de cada cosa. Pero en cuanto a la fe, llama muchísimo la atención de que la Biblia nos presenta casi como si fuese un libro de texto de primaria o de instituto, el concepto de la fe. ¿Y dónde lo tenemos? En Hebreos capítulo 11, versículo 1. Nos dice, Hebreos 11:1. Vamos a buscarlo. Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Hebreos 11:1.
Dice la palabra, es pues la fe, o sea, este es el concepto de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. No lo veo, no lo perciben mis ojos, pero por la fe estoy convencido de ello, ¿no? Y es en este punto en el que yo creo que el creyente lucha, ¿no?, con estos dos elementos antagónicos. Una cosa es lo que me dice la fe y otra cosa es lo que están viendo mis ojos, ¿no? Pero ¿qué características tienen las cosas que normalmente ven nuestros ojos? Yo creo que esto lo sabemos, pero vale la pena pegarle un repaso y así pues lo vemos a la luz de las Escrituras, ¿no? Y qué implicaciones tiene sobre todo para nuestra vida espiritual. Entonces yo he querido traer 4 puntos que a mí me parecieron relevantes y los vamos a ver uno por uno. Punto número 1. Lo que ven nuestros ojos, normalmente en nuestro caminar diario aquí, en la tierra, lo que ven nuestros ojos debe ser siempre secundario y nunca primario. ¿Qué quiere decir esto? Pues, el enemigo, Satanás, es especialista en ponernos cosas atractivas delante de nuestros ojos. Pero eso funciona como la zanahoria, como el hombre que va arriba del burrito, y tiene un palito con la zanahoria que va adelante, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Y el burrito va caminando porque quiere conseguir la zanahoria, pero nunca la va a encontrar porque la zanahoria la lleva el hombre allí en un palo colgando delante de los ojos, ¿no? El burro siempre va caminando hacia la zanahoria para comérsela, pero nunca la va a alcanzar porque va amarrada al palito, ¿no? Y al ser la vista, el sentido de la vista tan importante para nosotros los seres humanos, necesitamos, por cosa lógica, porque nosotros lo necesitamos, poner nuestras vistas siempre en cosas tangibles y alcanzables, o cosas que otras personas hayan alcanzado en el caminar diario, ¿no? Y eso es algo que arrastramos nosotros y que es algo que es difícil para nosotros desligarnos. Salmo 34, versículo 8. Salmo 34. Vamos a buscarlo. Salmo 34, versículo 8. Es un salmo muy hermoso que habla acerca de lo bueno que es el Señor. Salmo 34, 8. Salmos 34, 8. ¿Tenemos? Salmos 34, 8. Dice la palabra: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. En hebreo, la palabra gustad que tenemos aquí en nuestra Reina Valera, aunque la primera acepción de la palabra, o la más común, tiene que ver con probar, o sea, con saborear las cosas, ¿no? Está claro que aquí estamos hablando de una forma metafórica de gustar, porque estamos hablando de gustar a Dios, no vamos a probar a Dios como si fuese pues la hamburguesa de la pancarta esta, ¿no? Entonces es un uso más bien metafórico, pero ese gustad que sale en Salmos 34, como es un uso metafórico, está referido a la cualidad de discernir o a la cualidad de percibir algo desde el punto de vista moral o desde el punto de vista espiritual. O sea, algo que está íntimamente ligado a la fe, ¿no? Y que viene antes que ver. Es curioso, ¿no? Es curioso. Si nosotros vamos a comer algo, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es lo vemos y si se ve bonito, pues apetece y nos los comemos. Aquí el Salmo dice al revés. Primero gusta y después ve. Es curioso cómo Dios cambia eso que parece tan sutil, que parece que pasa desapercibido, pero primero prueba y después ve. Primero gusta, primero discierne, primero entiende lo bueno que es Dios y después compruébalo con tus sentidos, ¿no? Pero nosotros hacemos las cosas siempre al revés, ¿no?
Nosotros primero necesitamos ver que Dios nos responda, primero que tener eso que le estamos pidiendo para que nosotros empecemos entonces cuando Dios me lo da, entonces Dios sí es bueno. Mientras Dios no me lo dé, entonces todavía no es bueno, ¿no? Porque invertimos las situaciones, ¿no? Primero percibe, primero discierne, entiende espiritualmente lo bueno que es el Señor y después mira, después ve lo bueno que es el Señor. Amén. Es curioso, nosotros hacemos las cosas súper lo contrario, ¿no? Pero primero confiamos y después Dios hace. No espero a ver para creer, sino que primero creo para después poder ver lo que Dios va a hacer en mi vida. Eso es lo primero. El sentido de la vista debe ser siempre secundario, no debe ser el primario, no debe ser la locomotora, no debe ser la zanahoria la que nos guíe, sino la fe, sino primero discernir lo bueno que es Dios. Ese es el punto 1. El punto 2 es que muchas veces lo que vemos, lo que nuestra vista percibe es contrario a lo que nos dice la fe que tenemos que creer. Muchas veces pasa así, ¿no? En los 3 evangelios sinópticos, ¿sabéis cuáles son los 3 evangelios sinópticos? Los 3 evangelios sinópticos son los que se comparan, Mateo, Marcos y Lucas, porque Juan es un evangelio un poquito diferente. Entonces, en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se repite una historia, y es una historia muy curiosa. Es la historia en que los discípulos están en la barca, hay una tempestad, y el Señor pues viene caminando y Pedro pues ve por allí y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando hacia donde estás tú, ¿no? Porque quería encontrarle a él, ¿no? Y el Señor le dice, esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 14, si quiere lo buscamos, Mateo capítulo 14. Aunque la historia la tenemos repetida en los 3 evangelios, lo podemos tomar como referencia Mateo 14 para ver esta historia, ¿no? Está Jesús allí caminando sobre el mar, se va acercando, y Pedro, que era el más, un poquito el que siempre se atrevía, ¿no? El más atrevido, le dice en el versículo 29 del capítulo 14, si podía ir ahí donde estaba él. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, caminando. El hombre estaba caminando sobre las aguas, estaba caminando sobre lo sobrenatural, estaba caminando en algo que solamente Dios podía hacer que él hiciera. Pero, el versículo 30, ¿pero qué? Al utilizar su sentido de la vista para ver todo lo que estaba ocurriendo, ¿y qué vio? Vio a Jesús, vio la gloria, vio el Señor en su manifestación gloriosa. No, al ver el viento, el fuerte viento, al ver la lluvia, al ver las olas, al ver la tempestad, las aletas de tiburón ahí rodeando, a ver todo lo negativo, al ver todas las circunstancias, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame, ¿no? Mientras Pedro tenía puesta la mirada en aquel que le dijo: ven y camina hacia donde yo estoy, él caminó en lo sobrenatural sobre las aguas. Apenas desvió su mirada del Señor y comenzó a ver las circunstancias. ¿Qué ocurrió? Pues que tuvo miedo. Lo primero, tuvo miedo, y lo segundo, comenzó a hundirse. Muchas veces lo que vamos a ver con nuestros ojos naturales, queridos hermanos, es el problema, es la dificultad, son las circunstancias, y eso hace, si nosotros vemos eso primero, eso es lo que hace es que nos hundamos espiritualmente, porque eso es lo que nos está diciendo que está ocurriendo. Pero bendito sea el Señor, que siempre está allí para extender su mano y levantarnos. No importa que te caiga, yo sé que esas cosas pasan, Él está allí y nos levanta. Pero no solamente es contrario lo que ocurre cuando nosotros vemos las cosas, no solamente son contrarias a lo que la Biblia nos dice que tenemos que creer, o a lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que creer, muchas veces también son contrarias a Dios porque le desagradan. Hoy en día tenemos tantas cosas en nuestro día a día que se nos atraviesan. Basta con
echar un vistazo a internet y de la nada pues nos sale pornografía, nos salen cosas terribles que nuestras vistas lo tenemos allí al frente, ¿no? Y el Señor nos está diciendo que nosotros no tenemos que estar guiándonos por eso, sino por la fe. Y por eso es que tenemos que tener muchísimo cuidado con este sentido de la vista, ¿no? Y en general entendemos que cuando la Biblia habla de vista, habla no solamente del sentido de la vista, sino de todos los sentidos en general, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, ¿no? Pero la vista tiene esa particularidad de que tenemos que ser cuidadosos con ella. Punto 1, que era la vista no tiene que ser primaria, tiene que ser secundaria. Punto número 2, lo que nosotros vemos con nuestra vista, desde el punto de vista de nuestros ojos, es contrario a lo que la fe nos dice, o muchas veces, o la mayoría de las veces, es contraria, ¿no? Y punto número 3, lo que vemos, y eso lo tenemos que saber nosotros como creyentes, lo que vemos, lo que perciben nuestros ojos, siempre, siempre, siempre es temporal. Lo que no vemos, que es lo que pertenece a la fe, ¿cómo es? Eterno. Y esto es indicativo, obviamente, de lo importante que es una cosa u otra. ¿Qué es importante? ¿Lo eterno, lo que permanece o lo que es temporal? Lo eterno, eso es lo importante. Amén. Y todas las cosas que vienen de arriba, todas las cosas que vienen del reino, todo lo que proviene de Dios, es eterno. Aleluya. Y todas las cosas que están, en estos días iba con Sandra en el coche y ella se puso a escuchar un predicador que hablaba acerca del libro de Eclesiastés, que es un libro maravilloso, ¿no? Y el predicador, el autor del libro de Eclesiastés, que es Salomón, el hombre sabio, ¿no? Salomón, él decía, todo lo que está debajo del sol es vanidad. Y lo que está debajo del sol significa todo lo que en el ámbito natural nosotros tenemos delante de nuestros ojos, todo lo que no es del reino, todo lo que no es espiritual, ¿no? Y todo lo que está debajo del sol es lo que forma parte de este mundo. Eso es vano, eso es vacío, eso es temporal y eso es pasajero y es muchísimo menos importante que lo que es eterno, que lo que trasciende, que lo que proviene de Dios. En 2 Corintios 4, un capítulo antes del que ya hemos leído anteriormente, en el capítulo 4 de 2 Corintios, el apóstol Pablo está hablando de su ministerio y de cómo él y a sus amigos le está costando horrores, por decirlo de alguna manera, le está costando prácticamente la vida llevar el evangelio a toda criatura, la comisión que hizo el Señor Jesús, y cómo sus cuerpos se iban desgastando porque estaban cansados, porque les había tocado pasar un montón de cosas, ¿no? Y cómo se respiraban amenazas de muerte donde quiera que iba. El pobre apóstol Pablo con todos sus amigos, pues donde iba, pues si no los sacaban a patadas, los sacaban a pedradas, si no los sacaban así, los perseguían y los correteaban, los insultaban. Y eso era lo que estaban viviendo ellos, ¿no? Se estaban respirando amenazas de muerte donde quiera que iban. Y el apóstol concluye en el capítulo 4 con unas palabras. Todo el capítulo 4 lo concluye con una frase maravillosa, que es precisamente el punto 3 de este mensaje. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 4:18? Que es el último versículo del capítulo. No mirando nosotros, porque aunque nos están pasando todas estas cosas que tenemos delante de nuestros ojos, ¿qué hacemos nosotros? No mirando nosotros las cosas que se ven, porque esto es lo que nosotros estamos viendo, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Aleluya, lo temporal se acaba, lo temporal se corrompe, lo temporal se olvida. Lo que es temporal es pasajero, lo eterno permanece para siempre. Y he ahí la importancia que tiene lo eterno, lo que proviene de la fe. Es allí donde tenemos nosotros, hermanos, que sopesar las prioridades en nuestras vidas como cristianos, ¿no? Voy a cambiar mi tiempo devocional de estar en la presencia del Señor por ver una serie de Netflix. ¿Qué es lo temporal? ¿Qué es lo eterno? ¿Qué es más importante?
una cosa u otra. Voy a cambiar venir a la iglesia, a congregarme aquí con mis hermanos por las cosas que son pasajeras, por las cosas que son vanas, por lo que mañana ya habrá pasado y no va a tener trascendencia. Por ver un partido de fútbol, por qué sé yo. Voy a cambiar mi tiempo de lectura de la palabra del Señor por pasarme una hora en las redes sociales, que no las pasamos. Nos ponemos a ver videitos de estos que pasan para arriba y para abajo y no nos enteramos y ya tenemos una hora viendo tontadas, porque está especialmente diseñado para eso, para ir tirando chorros de dopamina a la medida justa uno detrás del otro. Pero eso es temporal, hermano, y no es importante. El punto 4, punto 1, no recordamos, no, la vista tiene que ser secundaria, no primaria. Primero la fe, después la vista. El punto 2 es porque por la vista nos entran cosas diferentes a lo que la fe nos dice que tenemos que creer, ¿no? Amén. El punto 3 es que lo que vemos es temporal y lo que no vemos es eterno. Y el punto 4 es un poquito complicado de explicar. Entonces os voy a pedir toda la atención del mundo, porque es un punto paradójico, un poquito controvertido, pero yo creo que es lo que la Biblia nos transmite. Y espero, con el favor de Dios y con la ayuda del Señor, transmitirlo correctamente. Andar por fe, en lugar de andar por vista, ojo, no te garantiza que un día vas a ver en este mundo, debajo del sol, lo que has visualizado por la fe. Andar por fe no te garantiza, esto es un poquito paradójico y es terrible, pero es una verdad que nosotros los creyentes tenemos que ser conscientes de ella. Vivir por fe, andar por fe, no nos garantiza que nosotros en este mundo, bajo el sol, o bajo el criterio, o como nosotros lo esperamos, vamos a ver las cosas que hemos visualizado por la fe. Es decir, la fe no se lleva a cabo, no se consuma cuando tú ves en el mundo real lo que habías visualizado a través de la fe. Lo voy a explicar con un ejemplo para que lo entendamos mejor. Imagínate que estás esperando algo en fe, algo. Todos nosotros tenemos algo que estamos esperando en fe. Un familiar nuestro que conozca a Cristo, o varios familiares, o estamos esperando pues alguna respuesta de parte de Dios, o estamos esperando pues algo material, o estamos esperando pues un trabajo, o estamos esperando, qué sé yo, o estamos orando por una enfermedad que tenemos, o por algo que estamos arrastrando y no se quita. Bueno, todas estas cosas, tenemos este tipo de cosas, ¿no? La fe, querido hermano, no se consuma o no se completa cuando tienes visualmente eso que estabas esperando por la fe. Es como si tú dices, bueno, yo tengo fe de que este familiar, de que mi hijo, o de que mi tía, o de que mi abuela, o de que este familiar, mi padre, se va a convertir al Evangelio. La fe no se completa o se consuma cuando esa persona recibe el Evangelio. Es como decir, mi familiar se convirtió, listo, la fe dio resultado. No funciona así, aunque pareciera que funciona así, no funciona así. Imagínate llegar al cielo y tú llegas al cielo allí, todos te reciben y tú tienes un poquito cara de... ¡Ay, entonces sí era verdad lo del cielo! Mira tú, menos mal que tuve fe para venir al cielo. Es que no funciona de esa manera, ¿no? En el capítulo 11 del libro de Hebreos, y esto es importantísimo, es el capítulo de la fe, ya lo comentamos antes, ese capítulo comienza hablando de todos los padres de la fe, de Abraham, de Moisés, de Isaac y de todos, ¿no? Y empieza diciendo cosas que ellos hicieron en fe o que ellos tuvieron fe para ciertos aspectos de su vida. Pero el capítulo 13 es una cachetada santa para muchos
que tienen una fe o un concepto de la fe torcida. Mira lo que dice el versículo 13 del capítulo 11 de Hebreos. Todos estos padres, Abraham, Moisés, todos estos que tuvieron fe y gracias a la fe que tuvieron, quedaron en las Escrituras. Dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Y qué sigue diciendo? Sin haber recibido lo prometido. No. O sea, ¿qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con la fe? Sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe no es el instrumento que el creyente tiene para obtener lo que se espera y aún no tenemos. No, la fe es el instrumento que nos da seguridad de lo que esperamos aún sin tenerlo. Lo vuelvo a repetir, la fe no es el instrumento que usa el creyente para obtener lo que se espera. La fe es el instrumento que usa el creyente para tener seguridad ahora, en este mismo momento, de lo que espera, aún sin todavía tenerlo. Y aunque el concepto es un poquito difícil de entender, es algo muy importante que el cristiano tiene que saber. Es diferente. No usamos la fe para obtener lo que esperamos. Usamos la fe para estar seguros de lo que esperamos. Así funciona la fe. Independientemente, hermanos, de si llegamos a verlo con nuestros ojos o no. Y esto sé que es paradójico y a veces puede ser duro y confrontante para nosotros como creyentes. Decir, pero bueno, y entonces, ¿para qué voy a tener yo fe? Si no tengo yo garantía de que eso lo voy a obtener. Pero es que así no funciona la fe. Una fe genuina es la que dice, yo tengo total confianza de que eso que no tengo ahora va a venir, lo voy a obtener, independientemente de si lo obtengo en algún punto de mi vida o no. Así funciona la fe. Yo sé que es complicado, yo sé que es difícil, pero es el funcionamiento, hermanos queridos, de la fe. Probablemente una de las razones por la cual se nos hace tan difícil esto es porque para el creyente, como para cualquier ser humano, es tan importante verlo. Es tan importante ver las cosas, es tan importante que nuestra vista vea lo que queremos obtener, que vivir por fe se nos hace un poquito cuesta arriba muchas veces, hermanos. Cuando nosotros no podemos ver eso que nosotros decimos que tenemos la fe para obtenerlo. Pero es que la fe no es el instrumento para obtener las cosas, sino es el instrumento para estar seguros de que eso va a venir, entre paréntesis, aunque no llegue nunca. Por lo menos, o debajo del sol, o de la manera que nosotros pensamos que debería llegar. Ojo, ¿no? Todo lo tenemos que ver, hermanos, todo lo tenemos que verificar con nuestros ojos. Si hay alguna circunstancia adversa, muchas veces pesa más que lo que Dios dice en su palabra, que las promesas divinas. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Lo que tiene que pensar más es lo que dice Dios en su palabra. Y es la fe la que nos tiene que mover, porque no andamos por vista, sino por fe. Y alguien puede decir, entonces, si la fe no es el instrumento para yo obtener cosas, ¿para qué yo tengo fe? Porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es solamente el instrumento que tenemos nosotros los creyentes para estar seguros. La fe, pues, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es solamente el instrumento que tiene el creyente para estar seguros de algo que vendrá y que todavía no tiene. La fe es el instrumento también que tiene el creyente para poder agradar a Dios. Y esta es una de las principales cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hermanos, oremos para tener esa fe
que agrade a nuestro Señor. No tener una fe que nos sirva como instrumento para obtener lo que esperamos. No la fe que sirve como instrumento que sirve para mover la mano de Dios y así poder tener lo que necesitamos. Sino una fe que tenga como objetivo agradarle a Él, a pesar de que nuestros ojos naturales no puedan ver lo que quisiéramos ver. Amén. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tú has puesto fe en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que hay muchas cosas que nosotros vamos a ver debajo del sol, porque hay muchas respuestas que tú nos vas a dar, otras tal vez no, otras tal vez no van a ser en los términos que nosotros creemos. Pero ayúdanos, Señor, a tener esa fe, una fe genuina que nos sirva como instrumentos para estar seguros de lo que no ha llegado, de lo que todavía no vemos, lo veremos, Señor. Así como el apóstol Pablo dijo, Padre, no tenía ninguna sombra de duda de que gracias a las arras del Espíritu, él un día estaría delante de tu presencia, cara a cara, presente contigo, con un tabernáculo nuevo, con un cuerpo nuevo, porque esa era la fe que él utilizaba. Estaba seguro de que eso un día llegaría, aunque en esta tierra no lo iba a ver, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tener esa fe genuina, esa fe fuerte, Señor, esa fe grande en un Dios todopoderoso que nos enseñe a estar seguro de lo que no vemos, lo vamos a ver. Y aunque no lo veamos, así no funciona la fe. Sigamos estando completamente seguros de que tú lo vas a hacer, porque así sí funciona la fe, maravilloso Dios. Ayúdanos a tener una fe que vaya primero que todas las cosas, primero que ver, primero que gustar, primero que cualquier otra cosa. Ayúdanos a ser cristianos que vayamos movidos día a día, no por las circunstancias, no por el problema, no por la enfermedad, no por lo que nosotros vemos delante, sino por la fe, Señor. Te lo pedimos, Dios maravilloso, en el nombre de Jesús, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Ayúdanos a tener una fe, Dios maravilloso, que sea puesta en las cosas eternas, no en las cosas temporales, no en las cosas que se ven, no en las cosas que se acaban, que caducan, que corrompen, que se pierden, que se olvidan, que pasan, sino tener puesta la fe en las cosas eternas, en tu palabra, en búsqueda de tu presencia, de tu rostro, en invertir en tu reino, Señor, en depositar tesoros en el cielo, como dice tu palabra, donde no hay nada que corrompa, donde no hay nada que robe ni que se pierda.